Hola a todos, soy Elena Galea, doctoranda de la Universidad de Córdoba, y voy a presentar mi comunicación Nuevas formas de mística en el siglo XXI, el caso de Rigoberta Bandini. Rigoberta Bandini, el proyecto musical del artista multidisciplinar Paula Ribó, irrumpe en 2020 y es catalogado por la crítica como electrónica espiritual o synth-pop costumbrista. Además de estas etiquetas, estas canciones tienen elementos poéticos y líricos, así como un contenido que se dirige hacia la reflexión e incluso la espiritualidad mística. Esta comunicación toma como punto de partida el análisis secuenciado de las letras de las canciones del proyecto musical Rigoberta Bandini, teniendo en cuenta los elementos y características de textos de referencia de la mística, prestando especial atención a la obra de Santa Teresa de Ávila. Por otra parte, se analizan los posibles elementos relacionados con la mística de la música de base que acompaña las canciones, desde la música electrónica hasta el pop. Finalmente, aparece el factor audiovisual a través de los videoclips, así como la performance en la gala Versión a Thyssen, donde bajo una estética espiritual confluyen estos tres elementos: mística, música y audiovisual. Hernández Villalba ofrece una perspectiva de lo que generalmente queremos entender como mística, diciendo que, sin duda distorsionado, el concepto es cada vez más amplio y el uso del término se ha diversificado tanto que lo he escuchado en partidos de fútbol para referirse a la habilidad de cierto jugador, y sin pretender ningún fatalismo propio de los griegos clásicos, me atrevo a decir que una verdadera revisión de la mística como modo de vida en el siglo XXI no solo es necesaria, sino que ha estado ahí desde siempre, latente y armoniosa, aunque el siglo parezca meritar todo lo contrario. La pandemia ha traído de vuelta la búsqueda de consuelo y tranquilidad en la práctica de cualquier rito o aspecto religioso. Pero, por ejemplo, en algunos estudios comparados sobre fenómenos místicos se desarrollan varios aspectos sobre la mística profana, donde dan algunas claves para establecer las características de las formas de éxtasis dentro de esta corriente, que sobre todo engloba fenómenos de diferentes tipos como experiencias cumbre, dilatación de conciencia, conciencia cósmica, sentimiento oceánico o la intuición del fundamento de lo real. La evolución social ha permitido que las estrictas normas, así como las consideraciones y los prejuicios que tenemos de ritos y manifestaciones espirituales, se relajen, y así la pluralidad de colectivos e individuos que siguen cultos distintos a los normativos ha crecido y ofrece nuevas manifestaciones e interpretaciones de estos posibles fenómenos. La crítica califica de electrónica espiritual o synth-pop costumbrista las canciones de Rigoberta Bandini. Dan un apellido a estilos musicales relacionados en un intento de describir su obra. Pero, por ejemplo, como nos dice Javier Blánquez, en pleno siglo XXI lo electrónico está en todas partes. No solo es electrónica la naturaleza de nuestras comunicaciones, sino prácticamente cualquier otro proceso creativo. Y la música no es una excepción. Las experiencias místicas son popularmente conocidas por sus efectos, ya sean principales, como el éxtasis o la unión, o secundarios, no específicamente místicos, como la suspensión de los sentidos, las palabras interiores, la levitación, la estigmatización o la clarividencia. Efectos y propiedades que también se vinculan con la música electrónica, íntimamente ligada a la cultura de las drogas, no solo porque mucha de esta música está explícitamente diseñada para intensificar drogas como el éxtasis, sino también porque la forma en la que la música trabaja en el oyente es parecida a la de la droga y parece pedir metáforas sobre esto. Esta relación justifica en cierto modo la imaginería de la droga y los estados de pérdida, eco y conexión oceánica, y el trance que nos conduce a la explicación lógica del uso en estas composiciones del lenguaje religioso, ora tomado de la tradición mística cristiana de la redención y la gracia gnóstica, ora de nociones espirituales orientales de nirvana y kundalini. La música de Rigoberta Bandini aparece en un contexto donde, sumadas a las habituales y predichas problemáticas de los seres humanos en la sociedad actual, la pandemia ha provocado en el ámbito social y cultural numerosos cambios. Dice Bataille en Teoría de la Religión que la búsqueda milenaria de la intimidad perdida es abandonada por la humanidad productiva, consciente de la vanidad de las vías operatorias. O lo que es lo mismo, nos aseguramos y nos apoyamos en lo material y relegamos lo espiritual. Música electrónica, electrodance, synth-pop, cumbia, rave pop o indie electrónico son algunos de los subgéneros musicales que resuenan, dirigiéndose más hacia el pop electrónico por el tipo de composición musical y las letras. La estructura de una canción pop es bastante sencilla. Su estructura mínima está formada por verso y estribillo. Posteriormente se agregan distintos elementos para decorar y agregarle tensión y ambiente. La introducción, el preestribillo y el puente son elementos opcionales simplemente que apoyan la idea general del compositor. Veamos ahora las características de los textos místicos
en base a las cuales voy a analizar las canciones, los videoclips y la performance de Rigoberta Bandini, teniendo en cuenta la clasificación de Ángel Silvetti. Las principales características unánimes de los textos místicos de diferentes religiones y movimientos son, aparte de otras más secundarias, las siguientes. Primero, el sentimiento de objetividad, es decir, la realidad de lo divino, llámese esto, Dios, uno, Brahma, unidad, etc. Segundo lugar, la pasividad. Tercer lugar, la inefabilidad de la experiencia de conocimiento y amor, siguiendo la terminología paradójica para expresar lo inefable. Y por último, la preparación ascética. Todo lenguaje místico expresa una relación especial entre el hombre y Dios. El concepto de Dios lo toma el místico de su credo religioso particular o de la filosofía que profesa. A pesar de la escritura encriptada o extremadamente alegórica que caracteriza a los textos místicos canónicos, encontramos algunos textos sencillos, aunque también alegóricos con elementos religiosos, como los de Santa Teresa de Ávila, que abogaba por la universalidad del mensaje ante la posible belleza del texto. Por otro lado, la principal aportación de Santa Teresa a la historia de la mística consiste en la descripción de los grados de la oración. La mayoría de sus composiciones consisten en estribillos o estrofas que se repiten para facilitar el aprendizaje de los poemas. Esta estructura, con estrofas sencillas que se repiten, la acerca a las composiciones musicales pop, donde destacan los estribillos como parte más importante de la canción. En la mística occidental, estos elementos aparecen de forma tanto explícita como implícita a través de las etapas diferenciadas en el camino místico: la peregrinación, el anuncio de la unión y la unión, que se lleva a cabo a través de tres vías: la purgativa, la iluminativa y la unitiva. En las letras de Rigoberta Bandini aparecen recursos retóricos y palabras que no tienen cabida en el imaginario místico tradicional. Aparecen préstamos, extranjerismos, eufemismos hacia referentes culturales contemporáneos, palabras y expresiones en boga o de la jerga juvenil, y elementos de la cultura pop como un Magnum almendrado, Mónica Naranjo o Virginie Despentes. Veamos ahora cómo estas estructuras funcionan en las canciones. In Spain We Call It Soledad está escrita en su mayoría en inglés, excepto cuando se nombran los sentimientos en español, en lugar de la vaga definición que se nos ofrece en inglés a través de descripciones, metáforas y símiles, en línea con la dificultad de la expresión de los mismos o, de otra manera, el intento de la expresión de la inefabilidad, como por ejemplo vemos en In Spain we don't know where to go, in Spain our feelings are so strong, sometimes our hearts look like bombs. Por otra parte, también aparece el sentimiento de la realidad de lo divino, así como la pasividad, que vemos en I was just taking a walk in this deepness we belong to. A partir del término deepness, profundidad o en otras ocasiones oscuridad, identificamos estas características que por un lado pueden identificarse con algunas de las definiciones de lo divino, donde se le da la cualidad de profundo en lo que se refiere a espacio, y por otro lado la pasividad en la que se acepta que se vive en esta profundidad a la que se pertenece como algo natural e inevitable. Aquí la terminología paradójica, así como la preparación ascética, no están presentes, ya que los elementos van hacia la idea de la soledad y la profundidad en un tono de tristeza. La canción Que Cristo baje, cerca de la estructura habitual de una oración por la progresión emotiva y el uso de términos y frases hechas propias del imaginario eclesiástico, nos introduce en el universo de Bandini, donde habitan conceptos que ella ha resignificado e incluso caracterizado con elementos de la cultura pop. Quiero que Cristo baje a enseñarme a rezar, que me acompañe en este viaje semiastral, pillarnos juntos un billete a las Bahamas. Dentro de las características que mencionábamos de los textos místicos, aparecen el sentimiento objetivo hacia lo divino, por ejemplo en Quiero que Cristo baje a enseñarme a rezar, que me acompañe en este viaje semiastral, la pasividad y la preparación ascética,
en no creo que pueda desgranar esta verdad, me rindo en todo para dejarme llevar. La inefabilidad, en aunque yo juegue el juego de no persistir, hay tantas cosas que me quedan por decir que al final siempre acabo por no decir nada. Y finalmente la terminología paradójica, en pero ese todo también se infectó de nadas. En el estribillo de Too Many Drugs, el segundo single de Rigoberta Bandini, aparece la idea central que se repite en varias ocasiones a lo largo de la canción. Too many drugs, muy poco espíritu. And I love drugs, and I love spirit. El resto de la canción es la razón de ser de este estribillo, donde se desarrolla una descripción de la búsqueda del espíritu del que queda poco. En este tema aparecen además elementos que se comunican con imágenes del imaginario religioso y místico, como por ejemplo las moradas o el castillo interior del alma de Santa Teresa. En, por ejemplo, los versos que dentro yo tengo un palacio real lleno de cuartos donde patinar. Lejos de una lectura apologética hacia el consumo de drogas, según el modelo que seguimos, aparecen características como los elementos existencialistas y la pasividad en no tenía ganas de saltar una vez más, me quedé de lado sin saber reaccionar, el sentimiento de objetividad de lo divino y la inefabilidad en y es que yo siempre intentando entender cosas que tienen que ver con el ser, también el uso de una terminología paradójica en mueve tu espíritu como un esqueleto y finalmente la preparación estética en los versos todo está bien porque es que siempre estuvo bien y estará bien. Me voy, sigo el camino y con mi ego ya veré cómo lo haré, me voy de aquí. Gracias a la sociedad y a la era hiperconectadas, la información, ya sea de cualquier tipo, puede estar a nuestro alcance en cuestión de segundos. El consumo de música, así como su presentación y difusión, ha sido limitado debido a las restricciones de la pandemia. Las redes sociales y las plataformas digitales han permitido compartir estas canciones para su descarga y escucha, así como también compartir imágenes, vídeos y videoclips. Las imágenes místicas de esta época hiperconectada ofrecen desde fotografías, collages y vídeos caseros hasta emoticonos, como vemos en el videoclip del sencillo Too Many Drugs, en la diapositiva, en el que Paula Ribó monta con la grabación de la pantalla de su teléfono mientras escribe la letra en la aplicación de notas y finalmente abre su galería de imágenes enseñándonos vídeos donde aparece en su día a día. Si se nos permite llamar a los textos de Rigoberta Bandini mística contemporánea, después de analizar sus canciones con los parámetros atribuidos a los textos místicos canónicos, también nos apoyamos en indicadores textuales de manifestaciones de experiencias místicas normalmente relacionados con el éxtasis, la neumatología, la suspensión del sentido del lenguaje, la simbología del fuego, por ejemplo en Porque este trono se incendió y yo aspiro llamas, el sentimiento oceánico y la conciencia cósmica, en palabras como sideral o semiastral. En esta actuación se unen la música y la mística del contenido con el medio audiovisual. Ya que el concierto fue retransmitido online, aparecen así estas tres disciplinas. Propongo que interpretemos esta actuación siguiendo las partes del camino místico, es decir, la fase inicial purgativa, seguida de la iluminativa y culminando con la unitiva. Podemos dividir la performance en tres partes separadas por las tres canciones. El primer corte en Spain We Call It Soledad, el segundo en Que Cristo Baje y un tercer corte en Too Many Drugs. Si analizamos la progresión musical de tempos y ritmos, comenzamos con el purgativo In Spain We Call It Soledad para tratar de definir los sentimientos y las sensaciones que se están experimentando, digamos a modo de examen de conciencia donde se exponen las ideas para ser conscientes de ellas y rescatar las que nos son útiles para el camino. Si seguimos con Que Cristo Baje, se produce la oración, imploramos ayuda a Cristo, llámese Cristo, en actitud pasiva, con un tempo más lento y tranquilo y el deseo de unión, que da paso a la culminación con la unión en el éxtasis en el tercer corte Too Many Drugs, anunciando el comienzo de la unión hasta la unión en éxtasis pasando del pop a la cumbia. A modo de conclusión, diremos que las canciones de Rigoberta Bandini se dirigen hacia el deseo y la empatía, a través de textos que muestran la ansiedad y las dudas existenciales de la compositora, y que al compartirlas sirven como guía o diario espiritual. La situación actual ha limitado la presentación de proyectos que carecen de sentido si no se comparten, pero hemos encontrado la manera de comunicar estos sentimientos a través de los recursos al alcance de nuestra mano. La performance
ahora está grabada, y no podemos asistir, sino que la vemos desde casa. En lugar de alejar al artista del público, el uso de experiencias personales y elementos cotidianos a través de la tecnología se acercan a la espiritualidad y a la mística, se acercan a la necesidad humana de reflexión. Probablemente el objetivo de las composiciones de Rigoberta Bandini no sea el fin último de la mística de unión con Dios, pero sí aparecen elementos místicos y parámetros unificados de varias doctrinas místicas, quizá por el bagaje cultural o social. Gracias a las redes sociales y a las plataformas digitales, tales como YouTube, Spotify o iTunes, hemos conocido a Rigoberta Bandini e incluso ella se ha consolidado como una de las artistas pop actuales más escuchadas, cuando las restricciones debidas a la pandemia han causado el cierre de salas de conciertos y el consumo de música en directo. Sea como fuere, las composiciones de Bandini aparecen durante el desarrollo de la pandemia y son un ejercicio lírico de reflexión en forma de texto con el que los consumidores se identifican y utilizan como herramienta para su propia reflexión y consuelo.